en la casa de Dios, delante de su presencia. Ese mismo debe ser el anhelo de la iglesia de hoy, estar delante de Dios, gozándose en la presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos vienen preparados para oír la palabra del Señor? Gloria a Jesús. Bendito es su nombre. Gracias te damos, mi Rey. Gloria a Dios. Mira el que tienes al lado y dile: cuando le dices sí a Dios. Díselo otra vez: cuando le dices sí a Dios. Amén. Es el sermón que hoy el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes esta mañana, iglesia. Cuando alguien te hace una propuesta importante, por ejemplo un trabajo, por ejemplo una propuesta de negocio importante o una relación, sabemos que la respuesta que demos puede cambiarlo todo. ¿Cuántos están aquí? Un sí a un negocio importante puede cambiar la vida por completo. Un sí a una relación puede cambiar la vida por completo. Por ejemplo, yo le di el sí a mi esposa porque ella fue la que me conquistó. ¿Cuántos están aquí? Y eso me cambió la vida, porque hoy 16 años después digo, di sí, fue la mejor elección. Pero también yo después le dije a ella: ¿y tú quieres estar conmigo? Me dijo sí. ¿Cuántos dicen amén? Y ese tipo de decisiones traen unas repercusiones importantes en la vida. Yo no sé si usted se acuerda la vez que usted le dijo sí a su cónyuge, los que tienen esposo o esposa aquí, que le dijo sí cuando fue allá con esos ojitos enamorados, con ese mariposeo en el vientre, y llegó allá sudoroso. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Ay, ¿qué pasa cuando a usted le dijeron que sí? Se puso contento, se puso feliz. Y con el paso de los años usted dice: vaya que esa decisión sí que trajo implicaciones importantes para mi vida, tanto para bien como para mal. ¿Sí o no? Yo quiero hablarle a usted de que Dios tiene un propósito para su vida y viene como una propuesta. Hay personas que dicen que el propósito de Dios es una imposición, o como porque Él es Dios, entonces la gente sí o sí tiene que hacer lo que Él dice. Y la verdad, yo miro en la Biblia una forma distinta de Dios actuar. Y siempre ese propósito del Señor viene como una proposición, como una propuesta. Y diga conmigo: yo soy libre para decir sí o no. Amén. Quiero que vayamos a la Biblia, a la palabra del Señor. Acompáñeme. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Es una historia, quizás usted la ha leído ya. Vamos a leer, es la historia de María, la madre de Jesús. Lucas 1, 26. Hoy quiero predicar de María, la madre de Jesús. Tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. ¿Cuánto levantan un fuerte aplauso a Dios por su bendita palabra? Tiene poder la palabra. Aleluya, gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, por favor? Entonces, allí nos narra la escritura de el día de la visitación de Dios a la vida de María, la madre de Jesús. Es allí cuando recibe el propósito de su vida, su llamado, el ministerio al cual Dios la llama, y es de llevar en su vientre y dar a luz al Mesías, al Salvador del mundo. El ángel le comunicó la voluntad de Dios. Dijo: María, para esto fuiste escogida. María, el Padre te llama porque has hallado gracia para que en tu vientre portes a aquel que traerá luz a las tinieblas. ¿Cuántos dicen aleluya a eso? Mire, lo primero que voy a hablarles tocante al propósito es que el propósito de Dios viene por gracia. Diga conmigo: por gracia. Dice la palabra que María halló gracia delante de Dios. Es decir, Dios la escogió no por mérito, sino por su bondad. No la escogió por ser perfecta, sino la llamó porque Él se agradó de ella. No la escogió por ser la más importante de las mujeres, sino porque la amó. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo pasa contigo. Dios te llamó, Dios te escogió y te da un propósito, no por lo que tú eres capaz de hacer, porque no es tu fuerza la que llamó la atención de Dios, no es tus propios criterios, no es tu mérito por el cual Dios te llamó a caminar con Él, es por su bondad, es por su gracia. Y esto te da a ti una identidad de saber que aunque no eres perfecto, eres llamado. Aunque no lo sabes todo, eres escogido. Aunque no eres perfecto, Dios se agradó de ti. Desde antes de fundar el mundo, tenía un plan para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? El propósito de María, ahí se lo anunció el ángel con anticipación. Digo, esta es tu asignación, tu llamado, tu propósito. Y ¿usted cree que María, a la edad que tenía, se le pasó por su mente que iba a ser la escogida de Dios para llevar a su hijo en su vientre? Era una joven normal, con sueños probablemente, con anhelos quizás, pero los planes de Dios eran más grandes de lo que ella imaginaba. Porque los planes de Dios son más grandes de lo que tú logras imaginarte. Lo que Él planeó para ti va más allá de lo que tú puedas llegar a comprender. Lo que Él decidió hacer en tu vida y a través de tu vida va mucho más allá de nuestra capacidad de comprender incluso. ¿Qué iba a imaginar? Que a ella la llamarían bendita entre las mujeres. ¿Ve? Era el plan de Dios para ella desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y aquí es donde María le dijo sí al Señor. Amén. Ella en el versículo 38 le dice al ángel en respuesta: he aquí
la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta era la respuesta de María frente al llamado de Dios para ella. Pero esto no significa que ella no hubiera podido también rechazar el llamado, porque Dios no iba a obligarla a llevar en su vientre a su hijo, sino que anunció cuáles eran sus planes y ella respondió a los planes de Dios con un sí. ¿Cuántos dicen amén? Ella respondió así, y cuando le dijo sí a Dios, las cosas sorprendentes para ella comenzaron a ocurrir. Pero para que tú le digas sí al Señor, quiero seguir tus caminos, quiero hacer tu voluntad, quiero dejarme guiar en el propósito que tienes para mi vida, habrá dos cosas que tienes que hacer, como hizo María. Número uno, reconocer que tu vida se trata de servir al Señor. Lo primero que ella respondió frente a la proposición de Dios, frente al llamado, fue: he aquí tu sierva. Y eso es lo que Dios espera de la gente, del pueblo cristiano, de los que hemos decidido decirle sí a Jesús, que tomemos siempre ese reconocimiento de que nosotros vivimos para servir a Dios. Ese es el objetivo. Pero tú tienes que tenerlo claro. Hay gente que, aunque dicen ser cristianos, no entienden que fueron llamados a servir. Diga conmigo: fui llamado a servir. Fuiste llamado a servir al Señor. Y para eso Dios te llama. Dios no te llama para que te quedes sentado. Dios te llama para que le sirvas. Dios no te llama para que tu vida esté distante a los planes y los proyectos de Dios. Él está pensando en levantar tu propósito siempre que tú estés dispuesto a decirle: Señor, vivo para tu servicio, vivo para hacer lo que tú me digas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios llama a gente que acepta ser su servidor. Él va a llamar y va a despertar propósitos cuando la gente entienda y esté dispuesta a decirle: he aquí, soy tu siervo, soy tu sierva. Muchos propósitos a veces se ven frenados porque no hay una previa disposición al servicio. El sí a Dios implica servir. Si tú le dices a Jesús: Señor, estoy dispuesto a caminar contigo, a vivir en tus planes y en tus proyectos, tú debes saber que Dios te llamó a servirle a Él. Cuando aceptas servir es cuando le dices sí a Dios. Y número dos, el sí al Señor implica rendición de tu vida totalmente. Ella le dijo en respuesta a Dios, al ángel que era un asignado de Dios para ella, dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, haga conmigo, Señor, lo que usted diga. ¿Cuántos dicen amén? Eso demuestra una rendición total de la vida de María al Señor. Estuvo dispuesta a decirle sí, pero ese sí era rendir por completo su vida, su voluntad, someterse a obedecer a la palabra de Dios. El sí al propósito requiere corazones rendidos. El sí al llamado de Dios requiere gente con un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios dice. No solo son palabras, iglesia, porque ella no le dijo al ángel: está bien, que Dios mire a ver qué hace conmigo, como a veces hay gente que puede llegar a decir: pues Dios verá qué hace conmigo. No, Dios verá no. Él te está llamando, está esperando que la respuesta tuya sea: he aquí, Señor, tu siervo, hágase conmigo lo que tú digas, pero no de palabras, sino de acción. Diga conmigo: acción. Tienes que accionar en obediencia a lo que Dios te diga, porque Dios te está llamando a caminar con Él. El punto es que uno mismo es quien posterga algo que sabe que tiene que hacer en el hoy. Nos llenamos de pretextos, de excusas para decirle: ¿sabes qué, Señor? Me rindo. Cuando tú decides, oye esto, de verdad rendir tu vida, vas a ver cómo las puertas de tu llamado se abren. Cuando tú de verdad te comprometes con Dios y le dices: Señor, rindo mi ser, ¿para qué quieres que yo haga, que viva para ti?
Ahí encontrarás tu llamado. Cuando el Señor me llamó, muchas veces, como Jonás, traté de huir de su presencia, ir en otro barco a otro destino, a donde Él no me envió. Y también sufrí las consecuencias de la decisión de decirle no, por muchas cosas, muchos motivos, temores, incertidumbres. ¿Será que yo sí voy a ser capaz? ¿Será que Dios sí me va a usar? ¿Será que sí tengo lo que necesito para servir? Y como Jonás, que se fue a otro lado escapando del propósito de Dios, terminó en el vientre de una ballena. Así hoy en día hay muchos cristianos en el vientre de la prueba, porque no han tomado la decisión de decirle: Señor, rindo mi vida a partir de hoy a tus pies. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pasó? Cuando me cansé, oiga esto, de hacer mi voluntad y de pedirle a Dios por mis sueños y rendirle mis sueños y mis anhelos, fue cuando el propósito se manifestó. Fue cuando Él dijo: a esto te llamé y este es el camino que quiero, por el cual quiero que tú andes. Pero a lo que quiero llegar es: si usted no rinde su vida, ¿cómo usted podrá ser usado para el propósito al cual Dios lo llamó? Hay gente que dice: yo soy cristiano, pero seguimos siendo rebeldes, seguimos siendo necios, haciendo nuestra voluntad, y pasan los años y no hay avance, y pasa el tiempo y no veo el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida. Y muchas veces culpamos al Señor: Dios, pero si tú eres un Dios fiel, ¿qué pasa? Porque no veo la respuesta que quiero en mi vida, en mi casa, en mis hijos. El problema no es que Dios no cumpla su palabra. El problema es que para cumplirla tú tienes que aprender a rendir tu vida a Él. Y ahí vas a ver que el propósito se abre. Ahí fue cuando entendimos con mi esposa: yo no quiero, pero rindo todo. Ahí dijo el Señor: ahí los voy a usar. Voy a ponerlos en un lugar donde me van a servir como instrumentos útiles en mis manos. Aquí yo veo instrumentos útiles, pero Dios te está llamando hoy a decir: rinde tu corazón para cumplir mi propósito contigo. Así hizo con María. Rindió su corazón. Le dijo al ángel: está bien, estoy de acuerdo, que voy a ser la madre del Hijo de Dios. Bueno, si Dios dice, amén. ¿Cuánta falta hace hoy en el pueblo cristiano gente que diga: si tú lo dices, amén? Si tú lo quieres, amén. Si ese es mi llamado, amén. Se necesita gente con valor y coraje para rendir su voluntad a la obediencia al Señor. Amén. Pero hay algo que también debemos saber: que cuando tú le dices sí a Dios, aceptas todo lo que venga con esa decisión que tú tomaste. Cuando tú le dijiste sí a tu esposa o viceversa, en ese momento aceptaste por amor caminar con tu cónyuge. Pero tú no te imaginabas que al decir sí, al otro lado te esperaban un sinfín de circunstancias que atravesar, porque pensaste que el amor solo era besos y cariños. Pero la realidad es que al tú decirle sí, tienes que asumir con valentía lo que traiga la vida. Lo mismo pasa con el Señor. Cuando tú le dices: sí, Señor, quiero hacer tu voluntad, tienes que saber, iglesia, que ese sí va a implicar muchas cosas, entre ellas responsabilidad y compromiso. A veces uno cree que Dios te llama a caminar con Él sin poner responsabilidades a tu cargo o compromisos. Y hoy en día, desafortunadamente, la humanidad sufre porque no quieren compromiso. No me caso porque no quiero aguantarme a nadie. No quiero tener hijos porque no quiero cargar con responsabilidades. Hoy en día se está viviendo la tasa de natalidad más baja en el mundo, incluyendo Colombia. Hay una estadística que dice
que como el 70% de la población joven de Colombia no quieren tener hijos, o el que más quiere por ahí uno. Y muchos de los que tienen un hijo no tienen hogar, lo crían solas las mujeres, porque no quieren compromiso, no quieren asumir responsabilidades que vienen con la aceptación de una relación. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú aceptas caminar con Cristo y le rindes tu corazón, debes prever que habrá compromisos que Él te haga cumplir y llevar sobre tu cuesta. Dígame amén. María asumió la responsabilidad de cargar y dar a luz y educar al Hijo de Dios. Mucha gente dice: ay, privilegiada. Pero usted no se imagina el saber que a quien cargaría en sus brazos era el Hijo del Dios vivo, Elohim, Yahweh, el Todopoderoso. Ella sabía que aunque salió de su vientre, le pertenecía al Dios eterno. ¿Qué pasa cuando a usted le encargan algo que no es suyo? Usted dice: uy, si se llega a romper, ¿me toca qué? Pagar. ¿Yo por qué me metí en esto? Muchas veces dicen: uy, yo me metí en una responsabilidad de cuidar algo que no era mío. Pero Dios también te va a delegar responsabilidades que no son tuyas, pero Él las va a poner sobre tus lomos, porque eso significa compromiso con Él. María asumió la responsabilidad de cuidar a Jesús. ¿Cuántas madres aquí saben lo que implica cuidar a un niño pequeño? Que el niño en la noche se despierta, que empieza a llorar, que los pañales, que el niño le dio fiebre, qué miedo, qué susto, corra, levántese, prepárele algo, ¿cierto? Cuando comienza a gatear, cuidado que el niño no se vaya a raspar las rodillas, que no se vaya de cabeza y se rompa la cabeza. Cuando el niño comienza a dar sus primeros pasitos, los padres están que pendientes, porque no es solamente ay tan tierno que se ve, es la responsabilidad de asumir una paternidad sobre los hijos. ¿Cuántos están aquí? Mire, le estoy hablando de que María asumió la responsabilidad de sostener a Jesús, porque cuando era niño, él por sí solo no podía valerse. Alguien diga aleluya. Porque Jesús también usó pañales, porque Jesús también fue un bebé. Y los bebés necesitan el cuidado de alguien. Por eso Dios dijo: María, necesito que cargues a mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, tremendo eso. María aceptó y asumió la responsabilidad de ayudar a avanzar la visión de Dios. La visión de Dios era Jesús para el mundo, para las naciones. Y ella participó con responsabilidad de la visión de Dios. ¿Cuál fue la visión del Padre? Enviaré a mi Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. María dijo: está bien, yo voy a llevar a mi vientre aquel que vendrá a traer salvación sobre la tierra. Asumió responsabilidad, compromiso con Dios. Su compromiso no fue con un hombre. ¿Con quién fue? ¿Sabe por qué? Porque fue Dios quien la embarazó. El que tenga oídos que entienda. El que la embarazó fue el Espíritu Santo. Dijo: mi compromiso es contigo porque tú pusiste tu semilla en mi vientre. El compromiso con ella, hacia el Señor, no fue porque otro le dijo. Cuando tú crees que el compromiso que debes llevar a cuestas fue porque un hombre te lo puso, tú no entiendes que el que te lo puso fue Dios. El llamado no lo da un hombre, lo da el Señor. El propósito no viene sino por Dios. A través de un hombre también puede ser. Fue Dios quien le dio el propósito a María. Por eso ella lo asumió con responsabilidad y compromiso. El que dice sí al Señor debe saber que es un compromiso. Hay gente que quiere seguir a Jesús,
sin compromiso. ¿Sabe cómo se llama una relación sin compromiso? Se llama fornicación. ¿Cuántos están aquí? Yo no me quiero comprometer porque me da miedo. Porque cuando firmo un papel, estoy asumiendo la responsabilidad de que, como dice el juez o el ministro que nos casa, hasta que la muerte los separe. Eso es asumir un compromiso de por vida. Y mucha gente quiere seguir a Jesús sin comprometerse de por vida con Él. El compromiso no es por una temporada. El compromiso no es solo cuando te sientes bien delante de Él. El compromiso es aun cuando no quieres seguirle. Te levantas y dices: te sigo porque mi compromiso es contigo. Porque van a haber circunstancias en la vida que te van a confrontar y te van incluso a querer apartar del camino de Dios. Pero si tu compromiso fue porque tus hijos estén en la iglesia, tu fe será derribada. Pero cuando tu compromiso es Cristo, aunque todos te dejen, tú sigues a Jesús. Tu compromiso no debe estar cimentado en la opinión de otros. Debe estar cimentada en tu compromiso personal con Dios. Si no hay un compromiso personal, no hay nada. Es así. No se puede abortar el plan de Dios. ¿Sabe? Hay mujeres que cuando se unen a un hombre y quedan embarazadas sin haberlo planeado, no quieren asumir el compromiso. Y para ellas es fácil matarlo. Perdóneme, pero es la expresión. No es intervenir, es matar una vida que no es suya. ¿Cuántos están aquí? El embarazo ya es una vida diferente a aquella que lo porta en su vientre. María no abortó el propósito de Dios, lo aceptó, lo asumió. Por eso hay mujeres que dicen: no, yo no me voy a encartar con un hijo que no tiene padre. Yo prefiero ir a la clínica, que me den unas pastillas y se va al inodoro. Qué fácil respuesta, qué fácil solución, porque no quieren compromiso. Pero alguien que de verdad ama entiende que es comprometerse. Es así de simple. Ella hubiera podido decir no frente al compromiso por el temor. Usted leyó conmigo que ella tuvo temor cuando vio al ángel. Dice que se turbó. Se le aparece un ángel y qué susto, ¿qué es esto que estoy viendo? Y tras del hecho le dice todo lo que va a hacer. ¿Usted no cree que en la humanidad de ella hubiera podido sentir un poco de temor, de incertidumbre? Claro, era una humana, dígame. No era una mujer súper perfecta como alguien la quiere poner. No, era una persona también con temor. Ahí lo dice la Biblia. Tuvo temor, pero el temor no fue un impedimento para asumir su compromiso con Dios. Mire, el decir sí a Dios es aceptar el llamado, aunque tenga que pasar cosas difíciles. Hay gente que solo busca a Dios por el milagro y luego el milagro es hecho y se van. ¿Por qué? Porque no tienen compromiso. Su compromiso fue mientras recibían la sanidad. Su compromiso fue mientras el problema pasó, mientras le ministraron oración, mientras el poder de Dios se manifestó con poder. Fueron libres las ataduras, ya se sintió bien, ya se sintió que no lo perturbaban en la noche, ya vio que todo iba mejorando. Dijo: ya no necesito a Dios, ya no me comprometo a esa iglesia, ya no quiero volver a orar, sigo mi vida. ¿Sabe, iglesia? Aquel que se compromete a decirle sí a Jesús debe saber que hay cosas difíciles que asumir. ¿Sabe algo que me pone a mí a pensar un poco? Que María, oiga esto, estuvo dispuesta a decirle sí al Señor, aún si perdía su matrimonio. La gente cree que el compromiso con Dios no es asumir riesgos, y están equivocados. Hay que correr riesgos por seguir a Jesús. ¿Por qué les digo esto? Que ella podría perder su matrimonio. Porque cuando José se enteró de que su desposada
había quedado embarazada y no de él, él no dijo, ay sí, María, fue obra del Espíritu Santo. ¿Qué cree que pensó José? Dígalo, me engañó. Otro se metió en medio. Y dice la Biblia que él secretamente quería dejarla para no infamarla, porque era un hombre justo. ¿Cuántos dicen aleluya? Dijo, uy, la embarró, me dolió mi corazón, pero yo no voy a ir a hacerla quedar mal delante del pueblo. Voy a dejarla calladita y yo sigo mi vida. ¿Sabe qué pasaba? Si él abría la boca, la apedreaban. ¿Cuántos están aquí? Y un hombre con rabia, al pensar que su mujer lo engañó, lo primero que quiere es que le den piedra, ¿o no? Claro, pero José dijo no. Mire, y esto fue algo que ella debió asumir por seguir al Señor y decirle sí, perder su matrimonio. Si Dios te pidiera que perdieras algo por Él, ¿cuánto estaríamos dispuestos a decirle sí? Acepto. ¿Usted cree que fue fácil para María ver la cara de José cuando ella le dijo, le contó, estoy embarazada, José, del Espíritu Santo? Y la reacción de José, no, María, me engañaste. Estoy imaginando un contexto que hubiera podido pasar, porque yo creo que también José era muy humano, como usted y como yo. Y ella, bueno, pues toca seguir adelante con este bebé. ¿Cuántas están acá? Hay personas, yo he escuchado testimonios de mujeres que han sufrido, oiga esto, una violación, y han decidido decirle sí a su hijo y no abortarlo. ¿Cuántos están aquí? ¿Y sabe qué pasa cuando una mujer, aunque tenga que enfrentar viento y marea, y le dice, Señor, asumo la responsabilidad de cargar en mi vientre algo que aunque no entienda, sé que tú harás algo por él? Y he escuchado testimonios de los que hubieran podido ser abortados, hoy ser personas grandes y de bien para la sociedad. Un día escuché a una mujer muy preparada y salió a defender al no nacido, al como le dicen hoy, al feto por nacer, porque así le llaman a los seres humanos. Ella dijo, no, estoy en contra. Es un bebé el que está ahí dentro, no es una cosa, no es un animal, es un ser humano. Y le decían, pero usted, ¿por qué lo dice? Dice, porque a mí, si mi madre me hubiera abortado porque yo fui producto de una violación, no estaría aquí diciéndoles que hay esperanza de vida. ¿Cuántos están aquí? Entonces, hay que correr riesgos por decirle sí a Dios. Pero ¿sabe cuáles cosas son interesantes? Que Dios ya tenía todo resuelto. Él mismo trataría con José. Alguien que esté entendiendo y diga aleluya. El problema es que hay gente que piensa que su compromiso con el hombre es superior al compromiso con Dios, y por eso tienen temor de soltar lo que Dios te dijo, suelta, porque piensas que lo vas a perder. Pero la Biblia dice que si tú eres un justo y le crees al Señor, todas las cosas serán para bien en tu vida. Y si Dios te dice suelta algo, suéltalo, porque Él se encargará de eso. María dijo, sí, Señor, te voy a seguir. Y José le dijo, me voy. Pero cuando usted ve la historia, dice la Biblia que vino el ángel y le habló a José en sueños. Dios sabe cómo tratar con cada uno. El problema es que usted quiere más compromiso con la gente que con Dios. Hay gente que no ha visto la promesa de ver a sus hijos en la presencia de Dios, porque su compromiso es con sus hijos y no con Dios. Usted entregue todo al Señor y confíe. La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tu compromiso es con Dios. Suelta lo que tienes que soltar. Hay mujeres que llevan tiempo clamando por un hombre
pero no se lo han entregado a Dios para que lo procese. ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? Señor, ¿hasta cuándo tendré que soportar esto? Y el problema no es que Dios no quiere intervenir. El problema es que la mujer no lo quiere soltar. Dios, pero ¿cuándo veré llegar a mis hijos a tus pies? El problema no es que Dios no quiera salvarlos, es que tú te metes en medio impidiendo el proyecto de Dios para ellos. Deja que el ángel le hable a tus hijos. Deja que los sacuda en sueño la presencia del Espíritu Santo. Hazte a un lado y comprométete con el Señor, que Él va a resolverlo todo. Ay, pastor, usted me está diciendo que tengo que acabar con mi hogar. No, lo que le estoy diciendo, comprométase con el Señor y va a ver la respuesta sobre su casa. Eso fue lo que le pasó a María. De repente al otro día se levanta José. Mi amor, yo te amo. Yo no te voy a dejar. Pero si me dijiste que te ibas. No, Dios me habló y me dijo que lo que tú cargas en tu vientre es de Él. Yo le estoy diciendo a usted, deje que Dios trate con lo que Él tiene que tratar. Hay gente que le tiene miedo a quedarse solo, porque tienen compromiso con la gente, no con Dios. Porque el que tiene compromiso con Dios sabe que Él nunca lo dejará, nunca lo desamparará, siempre te cuidará. No apoyo el divorcio, o no es que esté a favor del divorcio. Es que yo he entendido que cuando una mujer se compromete con Dios, dice: Señor, mi vida es tuya y te voy a servir en primer lugar a ti. Y yo me hago a un lado, Señor, haz lo que tú quieras hacer, porque rindo mi vida a ti. Si María no rinde su vida al Señor, hubiera detenido visión de ángeles a su esposo. Alguien que diga amén, por favor. ¿Sabe cuándo vino la visión del ángel a José? Cuando la mujer dijo sí y amén, Señor. A veces pensamos que Dios va a actuar cuando nuestro entorno cambie. Y no es tu entorno, eres tú a quien Dios te llama a compromiso. Ella corrió el riesgo. ¿Qué pensaría su familia? ¿Qué pensaría la sociedad? Si tenía padres, ¿qué pensarían los padres de María? Ay, llegué contenta, papá, estoy embarazada. ¿Cómo, mija? ¿De José tan rápido? No, del Espíritu Santo. Por amor al Señor. Ay, vamos a hacer una fiesta, mijita. ¿Sí? ¿Usted le cree? ¿Qué hace usted, mamá? Bueno, ¿quién la embarazó, mija? Abre la boca. Diga la verdad, confiese. ¿Usted le fue infiel? Diga a ver, mija. Cuénteme. ¿O no? Cuando llegan embarazadas a la casa, es duro, tremendo. Así llegó María. Buenas, mamá, estoy embarazada. Papá, de Dios. Imagínense qué pensarían sus familiares, la sociedad, cuando se regó el rumor. Porque eso sí le digo algo, hay gente que son, ¿lo digo o no?, chismosos aquí y en Israel. Que la demora es que algo ocurre en su vida y ya lo sabe todo el pueblo. Yo creo que toda la aldea de Nazaret, donde vivía ella, mire que María quedó preñada. ¿O no? ¿Sabe algo? Pero aunque ella tuvo que afrontar la crítica, la burla tal vez, el que la miraran raro. ¿Usted se ha visto esas miradas raras? Que usted no ha hecho nada y lo miran raro. Y usted, uy, pero ¿por qué me están mirando así? ¿Yo qué hice? Y lo miran raro, y de arriba abajo. Y ella diría, pero ¿yo qué mal he hecho? Decirle a Dios que sí, que ponga su semilla en mi vientre. Aceptó por encima del que dirán.
Usted como cristiano no puede vivir del que dirán. Perdóneme. Si usted todavía está pensando en lo que otros opinen de su llamado con Dios, usted está en peligro. Ay, no, es que mi mamá se pone brava porque yo voy a culto. No, es que cuando llegan mis hijos yo no puedo orar, pastor, porque es que ellos se ponen bravitos. No, pastor, es que si yo le digo a mi marido que yo voy a la iglesia, no, se me va. Necesitamos gente con carácter, comprometida con Dios, que diga: Señor, pues si tienen que irse a dar una vuelta y los sacudes en el desierto, yo sé que tú los traerás de regreso. Alguien que diga aleluya. Es que Dios tiene promesas por cumplir en tu vida, pero tienes que comprometerte con Él primero. El sí de María trajo cumplimiento de la promesa. Hay gente que quiere promesa, pero no quieren decirle a Dios: sí, haz como quieras. ¿Cuál era la promesa? Serás la más bienaventurada. ¿Se cumplió o no? Dice que de los hombres, el mayor de los hombres fue Juan, porque tuvo que ver con el ministerio de Jesús como profeta, preparando el camino del Señor. Y dice que de las mujeres la más bienaventurada fue María, porque en su vientre cargó al Mesías. Diga aleluya. Entonces el sí de ella trajo la respuesta de Dios para su vida, el cumplimiento del propósito. Ella vio cumplida la palabra de Dios en su vida, vio al Salvador del mundo y vio venir la salvación que trajo sobre la humanidad. ¡Qué promesa cumplida tan maravillosa! ¿Usted cree que ella no se sentía feliz de ver a su hijo predicar la palabra? ¿Qué madre no está orgullosa de ver que su hijo lo llaman rabí? Diga aleluya. Pero mire, ahí va mi hijo. Oiga, señora, ¿se acuerda? Una vez le dijeron: ¡ay, bienaventurada la que te cargó en el vientre! La gente conocía que María había sido afortunada, y muchos hablaban de ella ya, porque sabían que Dios había cumplido la promesa en ella. Ver a Jesús andar, predicar, sanar enfermos, echar fuera demonios. ¿Se cumplió o no la promesa? Porque Dios es un Dios de pactos, y Él va a cumplir lo que dijo, siempre que tú le digas: sí, Señor, haz conmigo lo que quieras. Valió la pena. Oiga esto, madres que están aquí, y padres también. Valió la pena a María ver morir su esperanza en la cruz. Ella vio morir a su esperanza, que era su Salvador, no solo su hijo. Lo vio morir en la cruz. Por eso le digo que habrán responsabilidades que te van a costar algo. Y Dios te dice: para que camines conmigo debes morir a algo. Diga aleluya. Hay que morir a lo que Dios dice: muere. Ella vio morir a su hijo en la cruz, colgado como un vil. Lo vio allí. Pero ¿sabe algo? Ella pudo haber dicho: valió la pena verlo en la cruz para luego verlo en la resurrección. Y yo quiero usted que se meta en los, no sé qué, las alpargatas en ese tiempo usaban, yo creo, de María. Vio a su hijo morir, pero lo vio resucitar. Lo vio vivo. Lo vio vivo nuevamente. Ella lo vio con los huecos en las manos y en los pies. Ella lo vio con el costado traspasado. Ella lo vio nuevo. Diga aleluya. Vio al rey que venció la muerte levantarse. Hay promesas que se cumplen cuando la gente le dice a Dios sí. Hay cosas que van a resucitar en tu vida cuando le digas sí al Señor. Hay cosas muertas en ti que no van a resucitar si tú no le dices a Dios sí. Dios quiere levantarte, pero tú tienes que decidir. No puedes estar un día así con Dios y un día así con el mundo.
¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? El que pierde su vida por mi causa, la hallará. ¿Sabe qué significa eso? Ya no vivo para mí. Ahora me comprometo con Jesús y voy a encontrar el sentido de mi vida. Porque el que la halla, la perderá. El que hace lo que quiere, el que cree que cumplir sus sueños es su motivo de vida, va a perder. Eso lo dice el Señor. Pero el que dice, yo voy a perder por tu causa, el Señor te dice, vas a encontrar tu propósito cuando mueras a ti. La promesa para ella, oiga bien, no era fama. Dios no le prometió que iba a ser famosa. Dios no le prometió que iba a ser alabada, aunque hay gente ciega que la alaba. Él no le prometió que se volvería grande. Él le prometió que sería llena del Espíritu Santo. Cree en el Señor Jesucristo, como lo dijo Juan, y Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Sabe por qué le digo que ella vio la promesa cumplirse? Porque María estuvo en Pentecostés. Dice la Biblia que estaban los dos en el aposento alto con otros más y eran 120, entre las cuales las mujeres, María, la madre de Jesús. Ella lo vio ascender al cielo y ella la vio cuando vino el Espíritu Santo. Ella vio la llenura del Espíritu Santo porque un día aceptó cargar al que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Bendito sea Jesucristo. Hay poder en Jesús. Ella cargó al que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y la promesa es para todos los que creen. Por eso ella recibió el Espíritu Santo y fuego en el día de Pentecostés. Dios va a usarte para llevar vida, para llevar esperanza. Tienes algo que Él depositó en ti, una visión mayor que ha de cumplirse cuando tú le digas, sí, Señor, heme aquí, aquí estoy. Él espera eso de ti. Aleluya. Heme aquí, envíame a mí, yo iré. Dios va a revelarse a alguien aquí, pero tú tienes que estar listo y decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Como el profeta Isaías, como el profeta Samuel. Habla que tu siervo escucha, diga aleluya. Todos aquellos hombres y mujeres de Dios que le dijeron sí al Señor Todopoderoso, Dios los usó para cosas sobrenaturales. Y yo creo que aquí va a haber gente a quien Dios la va a usar, porque van a decirle al Señor sí, a pesar de que no te sientas listo. Él espera que tu respuesta sea sí.